Hola, mi nombre es Boris Ríos Brito y les doy la bienvenida a este segundo episodio de Pensamiento Crítico X, donde abordaremos a un oscuro personaje, Jorge Tuto Quiroga Ramírez, el nuevo neoliberal, pero un viejo político en todo caso de la política boliviana. Este episodio tiene su sustento en un libro que escribí hace un tiempo, Presidentes y Representación Política, lo demo neoliberal en Bolivia. Bueno, sin más, acompáñanos para que en los próximos minutos reflexionemos acerca de este personaje. Bueno, Jorge Tuto Quiroga nació desgraciadamente en Cochabamba en mayo de 1960. Cursó sus primeros años de estudio aquí en La Yacta y posteriormente tuvo estudios superiores en Estados Unidos y sus primeras armas como profesional allá en Estados Unidos. Él volvió en 1988 a su partido de origen, Acción Democrática Nacionalista, el partido ADN fundado por el dictador Hugo Banzer Suárez. Rápidamente, Tuto ingresa ya a funciones importantes en el Estado y en 1992, bajo el gobierno de, imagínense, Jaime Paz Zamora, el padre de Rodrigo Paz, ingresa como ministro de Finanzas en una gestión obviamente marcada en el sistema de partidos políticos de la época en Bolivia, donde el único programa vigente para todos estos partidos era, por supuesto, el modelo neoliberal. Este pacto que realizaron los partidos del sistema político boliviano, pues se hacía en base a que ninguno de los partidos alcanzaba un porcentaje mayor al 50%. Por tanto, y además en la media que todos sacaban por debajo del 20% o alrededor, pues estaban obligados, entre comillas, a escoger al presidente en el Congreso Nacional con diputados y senadores recién electos. Este espacio hacía necesario entonces estas coaliciones que generalmente se conocieron como las megacoaliciones, pero que bueno, finalmente tenían un único programa que, como dijimos, era el modelo neoliberal, la aplicación del neoliberalismo, con algunos ribetes según la gestión, algunos de una forma más radical y violenta, otros de una manera, digamos, más dialogada, más buscando mayor concertación, pero en todo caso con el mismo fin, reducir el Estado, achicar el Estado, vender, regalar los recursos naturales a las potencias internacionales, sobre todo al imperialismo norteamericano, y dejar el peso de la crisis sobre los hombros de las y los trabajadores. Bueno, en esta mega coalición que llevó al poder a Hugo Banzer Suárez y a Tuto Quiroga, podemos fijarnos que los acompañantes de este gobierno fueron en esta coalición, por un lado Jaime Paz Zamora, el papá de Rodrigo Paz, con el MIR, Johnny Fernández de la UCS, muy sonriente y por supuesto partícipe de la mayoría de los gobiernos de este periodo, Manfred Reyes Villa, eh, un deslucido ya free, ¿no? Que actualmente se convirtió en una, y que a partir de que salió, digamos, de la alianza que lo conformó y quedó en manos de Motete Zamora en un partido de alquiler, desligado de cualquier cuestión ideológica y de su pasado pseudo-izquierdista, y bueno, y con DEPA con Remedios Loza. Esta coalición, como ya lo dijimos, no tenía problema en cuanto a la mirada, el programa que querían aplicar era la de el modelo económico neoliberal. Bueno, con Jorge Quiroga como ministro de Finanzas de Jaime Paz,
Su gestión se caracterizó por tres aspectos fundamentales. El primero, su empeño por mantener una relación profunda y de cooperación con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se traducía obviamente en la subordinación total a los programas, a las propuestas, leyes, incluso que venían al país directamente de estos entes internacionales, para la aplicación del modelo económico neoliberal. Esto también de la mano con la búsqueda de condonar la grave deuda externa que tenía Bolivia, dado que, imagínense, en la época justamente de las dictaduras militares, donde Hugo Banzer Suárez fue uno de los principales actores, el Estado boliviano contrajo grandes deudas que no favorecieron, por supuesto, al pueblo boliviano, sino a algunos sectores. Y entre estos sectores, por supuesto, los empresarios privados, sobre todo del oriente boliviano, que recibieron créditos que luego fueron en realidad condonados y que, bueno, los tuvo que pagar el Estado y que se estiraron varias décadas para poder ser pagados. Evidentemente, esto bajo la mirada de aplicar a rajatabla el modelo económico neoliberal. De esta manera, Jorge Quiroga dejó en el menú, en las tareas por cumplir del Estado boliviano, la aplicación de políticas neoliberales, la radicalización del modelo económico neoliberal implantado en Bolivia, que significa, obviamente, el postrarse al libre mercado, que es, en otras palabras, libre contratación, perder todos los derechos laborales, restringir el Estado a una especie de gendarme que tendría que controlar a cualquier exabrupto social y regalar todos los recursos naturales a las potencias extranjeras. Esta gestión de Quiroga fue una gestión corta de, digamos, de 8 meses, que si bien no profundizó en estas reformas, las ejecutó, etcétera, impulsó su imagen personal como un gerente ejecutivo que, joven para la época, por supuesto estamos hablando de 1992, que podía cambiar la figura del Estado. Y obviamente eso lo catapultó a primeramente guiar la campaña electoral de Hugo Banzer Suárez el año 1993 y posteriormente a ser candidato vicepresidencial. Bueno, pero esto lo hablamos enseguida. Bueno, Jorge Quiroga tiene un ascenso como político dentro de ADN y en 1995 logra convertirse en el subjefe de ADN. Esto, bueno, hay que entenderlo de la siguiente manera. Primero, ADN es un partido fundado por, como dijimos, el ex dictador Hugo Banzer Suárez para buscar lavarse la cara y las manos de la sangre que había derramado en nuestro territorio producto de la dictadura militar. Entre las cifras del horror que tenemos de Banzer, de los pocos estudios serios que han habido pese a algunos intentos, están 468 asesinados, 667 exiliados, 150 desaparecidos y más de 1,000 presos políticos, además de 219 desaparecidos, 38 asesinados y 126 trasladados ilegales en países y 12 niños robados como parte de la operación Cóndor. Es evidentemente un hombre de una historia negra, de una familia igual oscura, aunque algunas autoridades actuales de Bolivia, como la ministra de la presidencia, se siente orgullosa de su tío, abuelo. Bueno, Banzer, con la idea de querer limpiarse esta imagen, tuvo la gran idea de incorporar a sus filas a Jorge Tuto Quiroga, que venía de estudiar y trabajar en Estados Unidos y representaba a un joven liberal tecnócrata capaz de poder renovar la figura política en Bolivia y, por supuesto, lavarle este rostro y estas manos ensangrentadas del pueblo.
Esto, por supuesto, causó problemas internos dentro de ADN y del grupo que representaba Jorge Quiroga, de una militancia más joven, no relacionada directamente con la época dictatorial, se enfrentó con el círculo cercano del dictador Banzer, que lo habían acompañado, por supuesto, en la época de la dictadura, tenían sus manos manchadas, por supuesto, de sangre directamente, y se los denominaba los dinosaurios, mientras que el grupo de Jorge Quiroga se los llamaba los pitufos. Bueno, en ese marco de renovación, ¿no? Qué novedoso, entra Jorge Quiroga a buscar renovar, refrescar la imagen también de ADN y de la ya política rancia boliviana en este periodo. Resulta paradójico, digamos, para algunos de la vieja línea conservadora de ADN el ingreso de una figura como Tuto Quiroga, porque obviamente ellos de una visión conservadora, pero todavía, entre comillas, nacionalista, se subordinaban a alguien de una línea más bien totalmente liberal, ¿no? Además, en el sentido de lo que se entienden ahora los libertarios, ¿no? En que el Estado básicamente debe desaparecer y que debe ser el capital el que dirija la economía y el orden, ¿no? El libre mercado iba a autorregularse, decía. Sin embargo, la llegada de Jorge Quiroga se dio en un marco en el que pareció ser un heredero natural de la política bancerista, de su ideología, de su historia, la que Jorge Quiroga, por supuesto, dijo sentirse orgulloso y que le daba un nuevo rostro. Y de hecho, esta su vida dentro del partido y su influencia con una nueva generación de militantes que lo rodeaban, pues en 1997 lo llevaron a ser candidato a vicepresidente con Hugo Banzer Suárez en la idea de este último de terminar de lavarse la cara y las manos de sangre, llegando a la presidencia ya no por un sangriento y cruento golpe de Estado, sino a través del voto. Bueno, en 1997 oh, en estas elecciones, en esta forma de democracia que se tenía dentro del modelo neoliberal, pues ninguna de las candidaturas alcanzaba al 50% más uno de los votos. Por tanto, según la constitución de esa época, era necesario que un consenso dentro del Congreso Nacional de los diputados, diputadas y senadores recientemente electos, pues designe entre lo que se suponía el primero y el segundo más votado al presidente del Estado. Esto no siempre fue así. De hecho, en estas maniobras politiqueras para evitar la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, eligieron al tercero, ¿no? Y en reciprocidad, en estos acuerdos oscuros, obviamente repartija del Estado, de negociados del Estado, pues los partidos daban sus votos. En esta ocasión, pues se conformó una mega coalición conformada por, imagínense quién sino Jaime Paz Zamora, un político, para decirle lo menos, muy pragmático, además el padre del actual candidato Rodrigo Paz, que dio sus votos para que Hugo Banzer Suárez fuera presidente. También lo hizo Johnny Fernández con UCS, actualmente alcalde de La Paz, y bueno, un sonriente, pero también un siempre jalado del poder, siempre angurriento de puestitos y otras cosas, Manfred Reyes Villa, que no ganó nunca una elección nacional, además acompañados de un partido que estuvo a la renta después de que se lo robara, de Mutete Zamora, con el FRI, y Remedios Loza con un pragmático también con DEPA.
Ya todos en el poder conformaron lo que se llamó la mega coalición. Obviamente esta mega coalición lo que tenía en común era el programa económico neoliberal que se fue aplicando con mayor radicalidad en este gobierno, ya no solamente mirando a las empresas nacionales más importantes como las eléctricas o las de telefonía o las de explotación de hidrocarburos, sino a cuestiones más llegadas a la ciudadanía, digamos, más cercanas a la ciudadanía. Obviamente también habrá que decir que ustedes verán el rostro de Hugo Banks, que se encontraba en un estado físico muy golpeado, uno debido a su edad, era bastante mayor, y la otra a una enfermedad que llevaba el cáncer, ¿no? Algunos dirán los gritos de la gente que torturó, que asesinó, que desapareció, que lo siguieron buscando hasta llevárselo a la tumba. Bueno, el tema está en que Banzer probablemente no ha sido el que ha gobernado, más que seguro que no ha sido el que ha gobernado, sino el que movía los hilos de las políticas que se tenían en ese tiempo, era pues el personaje que estamos ahora reflexionando, que es Jorge Quiroga. Hubieron muchas situaciones complejas durante el gobierno de Banzer, que vamos a detallar algunas un poco más adelante, pero que bueno, terminaron con como dijimos, la grave enfermedad. Obviamente Banzer se tuvo que hospitalizar y obviamente no lo hizo en un hospital boliviano, sino que se fue a la cuna de donde vino seguramente su apoyo durante la dictadura, que fue Estados Unidos, y ahí murió y entregó antes, previamente de este viaje ya sin retorno con vida a Bolivia, el poder, la presidencia a Jorge Tuto Quiroga el año 2001. Quiroga ya de presidente pues continuó con lo que venía haciendo, la aplicación de políticas neoliberales y bueno, vamos a hablar de algunos aspectos bastante importantes de esta gestión. El primero fue el Plan Dignidad, un plan dirigido a erradicar violentamente la hoja de coca y llegar al objetivo que ellos llamaban de coca cero. No solamente arremetió contra los productores, sino también con los consumidores de la hoja de coca para el consumo cultural típico que se tiene aquí en Bolivia. Esta política se denominó de maximalismo anticocalero y efectivamente exacerbó a uno de los sectores más importantes de esa época, que fue el movimiento cocalero, que en ese momento, en la búsqueda de sobrevivir, de defenderse, se articuló y se fortaleció. Y por supuesto, sus máximos líderes y dirigentes lo hicieron de la misma manera. Evo Morales surgió también como una figura importante y representativa de lo que es en sí el movimiento popular y bueno, el movimiento campesino en particular. Por supuesto que esta política no estaba desligada de la visión, la perspectiva que quería aplicar Estados Unidos. Y Estados Unidos empezó a llevar adelante una política de erradicación por apertura de mercados, ya sea de mercancías e incluso de recursos naturales. De esa manera, la famosa ley de preferencias arancelarias andinas y el control de drogas, ATPDA por sus siglas en español, influyó mucho en la gestión de Tuto Quiroga, quien además había avanzado en un aspecto que luego detonaría una gran convulsión, que fue el tema de la venta de gas boliviano a través de puertos chilenos a Estados Unidos. Bueno, esa es otra historia que seguramente la veremos más adelante, pero este fue, digamos, el gran inicio. Entre otros aspectos,
Jorge Quiroga había generado una gran desconfianza en varios sectores de la sociedad, porque imagínense, y además el cinismo que tiene actualmente este personaje, Bolivia había llegado, gracias a su gobierno y a sus aliados, a altos niveles en los ratings internacionales de corrupción. Jorge Quiroga, pues, había generado desconfianza política, había generado violencia con organizaciones y lo que ahora conocemos como movimientos sociales, y había actuado de forma muy violenta. Como dijimos, Jorge Quiroga era un liberal muy radical, que además venía con la venia, la formación de Estados Unidos para la aplicación de políticas neoliberales en el país, que por supuesto eran antipopulares porque son anti-intereses, antiderechos del pueblo boliviano. En este sentido, bueno, también como lo dijimos anteriormente, Tuto Quiroga, que manejaba el gobierno detrás de un envejecido y enfermo Hugo Banzer Suárez, llevó adelante una segunda generación de reformas neoliberales que esta vez buscaban algo muy radical, que era la privatización de los bienes comunes, de cuestiones necesarias para la vida de las y los ciudadanos, los restantes y habitantes de este país. Y en este caso fue el tema de la privatización del agua. Y lo hicieron en Cochabamba en la medida de que Cochabamba tenía un grave e histórico problema de abastecimiento de agua. En ese sentido, con una mega coalición que lo apoyó, pero además fueron accionistas de esta empresa transnacional, como se demostró, y entre ellos están Samuel Doria Medina, está también quien apoyó Manfred Reyes Villa, entre otros políticos, buscaron privatizar hasta el agua de la lluvia, lo que generó una movilización popular no vista en 20 años en Bolivia. Y esta movilización reunió a campesinos regantes que se habían afectados porque la privatización del agua afectaba incluso el riego que ellos necesitaban para la producción de alimentos agrícolas. Eh, También afectaba, por supuesto, a la población en general, y participaron de esta movilización un sector que no era afectado directamente por la política de la privatización de la empresa pública del agua, porque no les llegaba agua pública, que fueron los comités de agua, que eran organizaciones periurbanas que buscaban subsanar esta falencia, este requerimiento que tenían sus familias en las zonas que ellos ocupaban en la periferia urbana de Cochabamba. En todo caso, se reunieron campesinos regantes, la histórica Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba y organizaciones barriales de los barrios populares en Cochabamba, básicamente en la zona sur de la ciudad. El movimiento no solamente abarcó a estos sectores, sino incluyó a otros, en la medida que la represión se iniciaba con mucha violencia. Por primera vez en la historia de Bolivia se utilizaba un grupo policial antimotines especialmente capacitado, formado para reprimir movilizaciones. Y este se conoció en Cochabamba como los dálmatas, ¿no? Luego tuvieron otros apelativos, pero les decían así por el color de los uniformes que llevaban estos policías, que eran distintos a los que generalmente llevaba la policía boliviana. La represión no solamente se hizo con policías, sino que cuando fueron rebasados los policías, ya cansados, agotados, y también cuestionando una política que también les afectaba, llevaron adelante la utilización de francotiradores, y ahí entre los que se pudo conocer está el tristemente célebre Robinson Iriarte, quien con un arma de fuego de grueso calibre disparó en la humanidad de Víctor Hugo Gracia, quien
falleció. Sin embargo, esta acción, entre comillas, disuasiva de la movilización popular tuvo la reacción contraria y enardeció al pueblo, que salió todavía en mayores cantidades hacia las calles a protestar. Ya la policía se había replegado porque había decidido ya no enfrentarse con un pueblo movilizado, y el ejército igual se encuarteló, pero decidió ya no sacar a los efectivos hasta donde sabemos, ¿no? Finalmente tuvieron que retroceder y fue la primera victoria popular contra el modelo económico neoliberal. Pero con mucha sangre y mucho dolor se habían aprendido básicamente dos lecciones importantes. Una, que algunos gobernantes, como Jorge Tuto Quiroga, están dispuestos a derramar sangre de bolivianos para aplicar su conservadurismo, su radicalidad programática, y que por otro lado el pueblo movilizado podía cambiar las políticas del Estado. Recordemos que hasta este entonces solo el sistema de partidos políticos se reconocía como válido interlocutor entre la sociedad civil y el Estado. En cambio, ahora el pueblo movilizado interpelaba directamente al Estado y hacía cambiar, no solamente le reclamaba, sino que hizo cambiar, derogar una normativa que se había aplicado. Esta fue una victoria, por supuesto, muy importante, muy interesante, y que abrió el paso de una nueva historia en nuestro país. Otro de los rasgos complejos de esta breve gestión de Jorge Tuto Quiroga fue la profundización de su política maximalista anticocalera, básicamente con dos aspectos graves y complejos que construyeron un escenario muy complicado donde vieron muertos, heridos, arrestados, etc. Hablamos primero de un decreto supremo que ilegalizaba a mercados legales de la hoja de coca, por un lado, y por el otro lado, hacía ilegal su comercialización, su secado y su transporte. Evidentemente, ilegalizando el consumo, incluso milenario, de la hoja de coca en un país como Bolivia. Esto produjo muchas movilizaciones, clasificaciones, muertos del lado de los cocaleros, incluso de la policía, y pues algunas universidades, por la que está en Cochabamba, la mayor de San Simón, se movilizaron en apoyo al movimiento cocalero y fueron violentamente reprimidas, lo que causó evidentemente una crítica muy profunda hacia las políticas eh, subordinadas del gobierno de Jorge Tuto Quiroga, la política estadounidense. Por otro lado, Jorge Tuto Quiroga promovió el desafuero, la expulsión del Parlamento de uno de los diputados históricamente hasta ese momento más votados, que era no más que Evo Morales. Evo Morales fue acusado de promover las movilizaciones que se declararon ilegales, de ser un terrorista, un Bin Laden andino, etcétera, todo en esta verborrea que tiene, como siempre, Jorge Tuto Quiroga. Bueno, la situación que pasó tuvo que hacer retroceder a Jorge Tuto Quiroga, y frente a la proximidad de las elecciones, pues hizo que en estas primeras elecciones participara Evo Morales. Entonces, en términos de gestión, básicamente la política que llevó adelante Tuto Quiroga fue la del maximalismo anticocalero, buscando coca cero, la erradicación forzosa, con muchos muertos, muchos heridos, y convirtiéndose en un personaje muy nefasto para la democracia boliviana y eh, muy subordinado a las políticas norteamericanas. Por otro lado, lanzó un plan de emergencia de empleos, obviamente empleos sin derechos laborales,
pero en base a préstamos para poder contratar a mucha de la población por la grave crisis económica que se tenía. Un país con un alto nivel de corrupción, estamos hablando del gobierno de Jorge Tuto Quiroga, y una grave crisis económica, que no era una política que iba a subsanar las deficiencias económicas en Bolivia ni las de demanda de empleos, sino más bien una política, digamos, de disfraz de una campaña electoral, pues obviamente aspiraba a tener otra vez la presidencia en sus manos. Ya dejando la presidencia en 2002, pues eh, Tuto Quiroga se va a su país, donde se sentía más cómodo, Estados Unidos, para retornar luego en 2004 en búsqueda, evidentemente, de la presidencia del Estado. Llega en medio de un país que ya había tenido una grave crisis, la de octubre, pues fue electo en las elecciones de 2002 eh, Gonzalo Sánchez de Lozada, que si bien tenía una mano más blanda o aparentaba tener una mano más blanda que la de Tuto Quiroga, frente a las políticas y reformas neoliberales que quería llevar adelante, hizo uso de las fuerzas represivas eh, sin tener ningún problema. Y el resultado fueron, por supuesto, muertos, heridos. Cuestión que hablaremos seguramente en otro capítulo. Las elecciones se avecinaban y bueno, Jorge Tuto Quiroga regresa a Bolivia en 2004 para empezar su campaña electoral. Para su campaña electoral, Jorge Tuto Quiroga, que había tenido una pelea muy álgida con el sector de dinosaurios de su partido madre ADN, pues no tiene ningún problema en desechar la sigla y armarse otra. Y se arma una sigla, una agrupación ciudadana que denominó como Podemos. Y bueno, y con un tono fundamentalmente Evo Morales, el movimiento cocalero y el movimiento popular en general, pues va a las elecciones de 2005, estas elecciones producto del conflicto de octubre y después de la renuncia de otro neoliberal, Carlos Mesa Gisbert, pues el 18 de diciembre del 2005 salen bastante trasquilados y los resultados son una victoria histórica con el 53.74% de Evo Morales con el movimiento al socialismo y en un segundo lugar muy alejado de este histórico resultado, Tuto Quiroga con el 28.59% de los votantes. Jorge Quiroga tuvo un resultado muy alejado a la gran victoria que tuvo Evo, y con él se cae el intento de renovar a la derecha neoliberal en Bolivia y tratar de recomponer ese golpeado sistema de partidos políticos que en base a estas coaliciones, etcétera, habían hecho un desastre en el país y que solo tenían un único programa, el programa del modelo económico neoliberal. Se abría efectivamente una nueva etapa a la que evidentemente Tuto odia profundamente y que bueno, volvió a Estados Unidos, volvió otra vez a Bolivia para otras elecciones, bueno, y estuvo dando esos volteretes hasta que en el 2019 seguramente como vocero el interés de Estados Unidos o de algunos actores de ese país, estuvo aquí en cuestiones bastante raras que desgraciadamente no se han aclarado hasta este momento. Por ejemplo, su participación en reuniones en la Universidad Católica Boliviana, donde personajes de un lado y del otro, sin representación, tuvieron negociaciones que hasta el día de hoy desgraciadamente desconocemos y que deberían rendir cuentas, pues
días posteriores hubo matanzas, hubo muertes, hubo arrestos, hubo una gran zozobra de un gobierno desastroso, un régimen golpista que con Yanine Áñez como la cara visible tuvo por detrás a el conjunto de la derecha boliviana, incluyendo por supuesto a Jorge Tuto Quiroga, a Samuel Doria Medina y otros actores que han tratado de lavarse las manos de su participación en esta gestión, que demostró algo muy importante, ¿no? Que la derecha en el poder es corrupta, es abusiva y es incapaz de poder solucionar los problemas del país. En ese sentido, Jorge Quiroga luego se lavó las manos y bueno, otra vez candidato a presidente, ha salido tercero en la votación en un balotaje que, bueno, no expresa el sentimiento del pueblo boliviano ni su decisión democrática, pues el voto nulo y blanco sacó el segundo lugar y no ha tenido derecho a participar en este balotaje. Entonces está eligiendo entre dos opciones que no tienen el total de la representación popular y que, bueno, por lo menos en la cara más gris eh, de esta papeleta ilegítima, se encuentra Jorge Tuto Quiroga como la cara más conservadora, dura, radical, de un viejo político con un resentimiento, un odio hacia el movimiento popular que ojalá no logre consolidarse. Agradecido porque me hayan acompañado hasta este momento en esta breve reflexión y atento también a todos sus comentarios. Muchas gracias a quienes han podido ver nuestro primer episodio. Agradezco profundamente todos los comentarios que me han hecho llegar. Bueno, nos vemos hasta la próxima.